En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. Hola, buenas noches. Qué placer de volvernos a encontrar aquí en nuestro espacio virtual de Biblia, hoy día lunes 18 de marzo del año 2024. Agradezco tu presencia y agradezco que hoy, siendo un día de puente en que muchos lo están aprovechando de otra forma, tengas la deferencia de estar unido a tu servidor aquí en nuestra clase de Biblia, hoy continuando con el tema de las epístolas paulinas. Bueno, pues, sin más preámbulo, vamos a hacer nuestra oración como todas las sesiones y te invito a que de corazón digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos, como todas las sesiones, al Espíritu Santo,
y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues le pedimos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo nos tengan la misericordia, como todas las sesiones, de acompañarnos en nuestra clase para, para poder entender mejor su palabra, para que nos abra el oído, nos renueve el espíritu, nos potencialice nuestra inteligencia, que nuestro corazón haga propio sus enseñanzas y que seamos ejemplo de su palabra y que, siendo ejemplo, podamos llevar hasta los confines de la tierra su palabra. Y así sea. Bueno, te quiero comentar que esta noche comenzamos nuestra sesión con un bello salmo. Todos los salmos son realmente bellos, porque pues recuerda que es una forma en que el Espíritu Santo nos ha puesto de nuestro conocimiento la forma en que a Dios le agrada le demos culto. Por lo tanto, además de la oración del Padre Nuestro, todos los salmos son una manera eh, sublime de darle adoración a Dios Padre a través de la persona, a través de Jesús de Nazaret y con el poder del Espíritu Santo. Y este salmo que corresponde, la canción que escuchamos, es una interpretación del Salmo número 91, 91 del orden hebreo, sería el 90 del orden griego, y tiene un subtítulo que dice, Bajo las alas divinas. Este salmo, aunque no precisa la fuente, quién es el autor, pero se tiene la creencia, el salmo número 90, el anterior, fue escrito por Moisés y se presume este salmo 91 y otros dos o tres más que continúan realmente hasta unos tres, cuatro salmos más se presume son de la autoría también de Moisés. Hay en el libro del Deuteronomio, que es uno de los 5 libros que dentro de la Torá judía le atribuyen a que fueron escritos por Moisés. En el Deuteronomio tiene unas partes muy bellas y una de ellas se intitula El Cántico de Moisés. Pues de ahí viene este salmo y es muy bello porque fíjate, aquí lo escuchamos nosotros ya en español y pues para que te des una idea, en su idioma original, este salmo, desde el primer versículo, le manifiesta a Yahvé, Dios, 4 distintos nombres de adoración que solamente los judíos utilizaban. Por ejemplo, el Shaddai, Sebaot, Elohim, y en el primer versículo de este salmo, ahí vienen puestos. Te repito, aquí ya lo escuchamos, pues traducido al español, hermoso también, pero aquí esta composición de este salmo viene inspirada en dos diferentes momentos. Uno,
cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en su recorrido por el desierto van a la tierra prometida de Canaán. Y también otro momento de actualización en aquellos tiempos, cuando venían de regreso del destierro los judíos de la región de Judea, liberados por la conquista de Ciro el persa sobre Babilonia. Esta conquista que Dios la inspiró y que Dios dotó a Ciro de toda la capacidad para volver a liberar a su pueblo, que entre paréntesis había estado allá en Babilonia por su culpa, por culpa del pueblo, por haberse ido apartando poco a poco de Yahvé, Dios. Entonces, eh, Dios no los castigó él, pero permitió que fuerzas opositoras a, a las creencias religiosas judías, idólatras de Babilonia, pero con mucho poder militar y gran influencia en la zona, se los llevaran al destierro y después de un buen número de años, más o menos como 50 años, más o menos, regresan de nuevo a Judea. Entonces, entenderás mejor la, la forma en que el pueblo que venía de nuevo a su patria se refería a Yahvé, Dios, agradeciendo, seguros, confiados en que bajo las alas de Yahvé nada les podía pasar, que podían tener asedio de enemigos, de animales, de cualquier índole, pero confiando en Dios, sabían que iban a llegar a buen puerto, que iban a llegar de nuevo a Judea y que iban a rehacer la vida y que iban con mayor ímpetu a estar bajo la ley de los israelitas, la ley de los judíos. Bueno, esta es más o menos la historia de este salmo, que repito, me fascina el nombre bajo las alas de Dios, precioso. Bueno, nuestra petición del día de hoy va un poco ligada, es consecuencia de la que hicimos el lunes pasado, en la que pedíamos que todos viviéramos el culto que en estas épocas se le da a Jesús. Hoy, este lunes, nos vamos a centrar en suplicarle a Jesús y al Espíritu Santo que haga que todos los cristianos estemos bien preparados para vivir la Semana Mayor, que lo vivamos de verdad, de corazón transformado, con espíritu renovado, alejados de lo que es el mundo y sus asedios, y que nos centremos en contemplando la grandeza de Jesús, dando su vida por amor a todos nosotros y redimiéndonos del pecado, y posteriormente con su gloriosa resurrección nos haya conquistado la vida eterna, pues es más que suficiente, diría yo, es todo para poder vivir con alegría nuestra fe. Te quiero decir que cristianos habemos muchos, muchísimos, pero no todos tenemos la connotación de religión. Una cosa es que se crea en Jesús y otra en que creyendo en Jesús reconozcamos en él su divinidad y que es el unigénito de Dios Padre. Ahí hay diferencias.
Entonces, eso es lo que hace que no solamente haya muchísimas iglesias, entre comillas, cristianas, sino que muchas de ellas se queden en el nivel de sectas o en el nivel de negocios, por qué no decirlo, amparados en la figura de Cristo. De ahí el nombre de cristianos. Pero que realmente cristianos, no te quiero, no te quiero revolver mucho, pero pues nada más piensa que habemos cristianos eh, romanos, católicos romanos como nosotros, están los cristianos ortodoxos, cristianos anglicanos, cristianos de, mm, de muchas otras denominaciones por sus ritos, pero que todos compartimos el creer en Dios, en reconocer que Jesús es su unigénito, que Él dio su vida en remisión de nuestros pecados y que Él, por su gloriosa resurrección, nos da la oportunidad de vida eterna. Entonces ahí, dentro del gran universo de cristianos, se reduce a los que somos practicantes de una religión. No te vayas tan lejos, nada más tú repasa lo que viene en el credo de los apóstoles, en el credo que recitamos cada liturgia, y ahí vienen las verdades de nuestra fe, en las que creemos. Entonces, los que creemos en ese credo no son todos los cristianos o los que se dicen cristianos en el mundo, pero sí te puedo decir que la mayoría tenemos más puntos de coincidencia que puntos que nos separen. Entonces, nosotros confiados en nuestra fe y viviendo de acuerdo a los mandamientos de Jesús, que en resumen nos pidió amar a Dios sobre todas las cosas, solamente a Él rendirle culto y adoración, y así como Él nos ama, nosotros, nosotros amemos a nuestro prójimo. En eso está reducido en forma sintética nuestras creencias y nuestro porqué de ser cristianos y nosotros cristianos católicos. Además, te repito, eso sí que es muy importante, que los cristianos católicos somos somos los integrantes de la religión que Jesús de Nazaret fundó. Algo muy importante, porque hay muchas pseudo religiones cristianas también, pues que surgieron de humanos y que pues con respeto son muy son muy misericordiosos, ¿por qué no decirlo? Hacen muchas labor de apoyo a sus comunidades, etcétera, etcétera. Pero, pues no dejan de ser creación de humanos. Nosotros tenemos el privilegio de la distinción de que pertenecemos a la única iglesia fundada por Jesús de Nazaret, y eso hace una gran diferencia. Pero, repito, hoy le pedimos a Dios Padre que permita que los que profesamos la adoración, el culto a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret, estemos verdaderamente unidos de corazón, de espíritu y de acción para celebrar con dignidad la Semana Mayor, la Semana Santa, como le decimos nosotros, y que nos revistamos de la humildad, de la sencillez y al mismo tiempo de la grandeza de Jesús, y que seamos verdaderos adoradores de la cruz y que podamos seguir su ejemplo, su santidad, que imitemos tu perfección, que nos ayude a transformarnos, a dejar el pecado y estar más unidos a su cruz. Nosotros y todos los cristianos del mundo.
Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, vamos a entrar ya en nuestro tema de clase del día de hoy. Estuvimos viendo en la clase pasada que dentro de las epístolas de la cautividad de este Pablo, el apóstol de Cristo, hubo una época, bueno, hubo tres épocas en las cuales él estuvo en cautiverio. La primera es en esta que estamos conociendo, que estuvo en Éfeso, más o menos, por el año 53. Posteriormente va a haber otro tiempo de cautividad en el cual él va a estar en Cesarea, Cesarea de Filipo, o sea, en territorio israelita, en la península de Sinaí, en donde va a estar también más o menos como un año, entre el año 59, casi hasta el 60. Y va a haber otro tercer periodo de cautiverio de Pablo, más o menos por el año, entre el año 60 y 62, en la cual va a estar preso en Roma. Entonces, después de eso, va a tener de nuevo libertad y después va a ser reaprendido y entonces se van a suscitar los sucesos que van a llevar a su decapitación, muerte, probablemente por el año 67 de nuestra era. Bueno, pues entonces en este primer periodo de cautiverio vimos que él generó tres epístolas que conocemos porque forman parte del acervo de 13 epístolas magistrales que de su corazón y pluma, inspiración y no sé qué más pudiéramos decir, nos legó el gran Pablo de Tarso. Bueno, estas tres epístolas de esta primera etapa de cautiverio fueron la epístola a los filipenses, y la estuvimos viendo en la clase pasada, en las dos últimas clases estuvimos viéndolas. Hubo otras dos, la epístola a los colosenses y la epístola a Filemón. Por orden cronológico, hoy debemos de ver la epístola a Filemón, pero también espero que nos dé tiempo, porque la epístola a Filemón es muy breve, de entrar a la epístola a los colosenses. Entonces, te puedo decir como, como plática de ubicación que de acuerdo al libro de Pablo Apóstol de Cristo, de nuestro querido padre Salvador Carrillo Alday, hemos estado siguiendo todo este recorrido de Pablo a través de las comunidades en donde se formaron, algunas en forma directa, otras por medio de sus discípulos y seguidores, comunidades católicas cristianas. Ahorita recordemos que está Pablo en Éfeso y aquí está cautivo, y que ahí van a llegar a verle varios de sus seguidores más cercanos, entre ellos Timoteo y otros más. Bueno, allí le van a tener al tanto de los avances del crecimiento de la fe y de cómo el evangelio va permeando entre la comunidad. Y también va a ser informado de las amenazas de las distintas comunidades que los asedian. Ya lo hemos visto en todas las epístolas que hemos visto de Pablo, y estas tampoco van a ser la excepción. Es el mismo corte común en todas ellas, y pues, pero cada una se distingue por cuestiones muy particulares. Aquí no se ve en el mapa,
el nombre de la comunidad de Colosas, que va a ser en donde vamos a ver en el día de hoy la segunda epístola. Pero para que te ubiques, más o menos te digo, para poder dejar el mapa a un lado. Aquí a la derecha de Éfeso, poco menos de 200 kilómetros, se encuentra la comunidad de Colosas. Esa comunidad de Colosas, más o menos, la ubicamos por nombre cuando llegamos a ver en la biografía de Pablo las ciudades cercanas a Frigia. Pero en concreto, toda esta zona, para que te ubiques, es lo que hoy en gran parte sería Turquía, para que ya nos ubiquemos mejor. Bueno, entonces, en esta zona van a estar las comunidades a las cuales se va a dirigir Pablo en las dos epístolas que vamos a ver esta noche. La primera, que es la epístola a Filemón, tiene una característica, bueno, aquí estamos viendo, perdóname, ahorita, eh, ahorita que te estaba yo diciendo de las tres epístolas de la cautividad, por error te dije Efesios, perdóname. La epístola es a los filipenses, a los de la comunidad de Filipos. La de Efesios existe, pero no fue escrita en el año 53 aquí en la cautividad. Discúlpame, se me cruzaron los cables. Bueno, pero sí la epístola a Filemón y la epístola a los colosenses forman las tres epístolas escritas por Pablo en este año 53. Bueno, todo lo que tenemos aquí fue lo que vimos en la clase pasada. No, no, esto no, no, no. Aquí. Esto fue lo que estuvimos viendo acerca de la epístola a los filipenses, que ya prácticamente la cerramos. Ahora vamos a entrar esta noche a ver la epístola de Filemón, que te voy a comentar a grosso modo. Esta epístola de Filemón es la epístola más breve de este Pablo, escrita por Pablo, por un lado. Por otra parte, es una epístola que reviste un carácter más, más de una verdadera carta personal de Pablo dirigida a Filemón. Tú dirás, bueno, ¿y quién es Filemón? Bueno, Filemón es uno de los eh, seguidores de Pablo que en cierto momento, eh, en cierto momento, además de ser bautizados y de ingresar a la comunidad cristiana católica, se fueron diseminando en diferentes partes de la región de Asia. Aquí hay un punto muy importante que nos va a ayudar a entender, de acuerdo al sistema, de acuerdo al método histórico crítico que ya hemos estado estudiando con más detenimiento en todos nuestros pasadas clases, recordemos que tiene tres características. Una, que estamos viendo las, los momentos sociales, políticos, culturales, religiosos, eh, militares que se desarrollan en un determinado lugar y en cierta época y que nos va a ubicar en el ambiente en el cual se desarrollan los escritos sagrados. El segundo, que por supuesto, inspirados por el Espíritu Santo, el autor sagrado, en este caso Pablo de Tarso o cualquier otro en su momento, van a utilizar un texto muy particular que caracteriza su escrito. Y en tercer lugar, vamos a tener cuál es la intención doctrinal del autor que nos quiere hacer llegar. Repito, todo esto bajo la inspiración y guía del Espíritu Santo. Mucho de lo que hemos estado aprendiendo ha sido gracias al padre Carrillo porque tuvo
la grandeza de que lo complicado nos lo presenta de una manera sencilla y comprensible. Entonces, en este caso, también esta epístola a Filemón no es la excepción. Entonces, repito, que él nos da luces de decir, mira, esta epístola a Filemón, además de que es la más breve, tiene una característica muy particular. Te voy a leer nada más un fragmento de lo que el padre Carrillo nos dice acerca de esta epístola. La epístola de Pablo a Filemón es la más breve de las cartas del apóstol y fue escrita por su propia mano. O sea, no intervino ningún secretario ni ningún allegado a Pablo. Él, de su puño y letra, hizo esta carta que le está enviando a Filemón. Está llena de delicadeza y de tino. Pablo se esfuerza por no hacer sentir el peso de su autoridad apostólica. Es una carta personal, pero con proyección comunitaria. Onésimo, para que entendamos esto, Onésimo era un esclavo de Filemón. Entonces recordemos que en esa época era muy común que hubiera personajes que habían comprado o que por muchas circunstancias tenían gente de esclavos a su servicio. Y debo de decirte una cosa aprovechando este punto. De acuerdo a las costumbres hebraicas, un esclavo a los 7 años de máximo de pertenecer a un amo, entre comillas, debía de ser liberado. Dentro de las costumbres y leyes judías, se habla de un año sabático, un año en que se le da un descanso a la tierra de los cultivos que ha estado siendo utilizada por los 6 años anteriores. Entonces, ese año se le da como de relajamiento a la tierra y también los esclavos a esa misma tiempo recobran su libertad. Sin embargo, los esclavos antes no podían ser liberados o obtener su libertad si no fuera por un acuerdo exclusivo entre el nuevo comprador del esclavo y el antiguo esclavo. Triste, velo como quieres, pero así se acostumbraba y era algo bastante común en esa época. Entonces, estamos aquí en el punto tercero, ves tu intercesión en favor de Onésimo. ¿Quién fue Onésimo? Onésimo era un esclavo de Filemón. Filemón fue, repito, alguien que fue instruido y fue bautizado por Pablo y que tenía una cercanía bastante singular con Pablo. Pero este Onésimo, el esclavo, se supone actuó en determinado momento en contra de su amo, se presume que tal vez le robó y se desapareció. Entonces, Onésimo huyó de su dueño después de haberle causado daños. Pablo lo encuentra y lo convierte al cristianismo católico. Lo tomó inclusive como un colaborador en su trabajo evangélico. Sin embargo, siendo propiedad de Filemón, Pablo se lo va a enviar y dentro de ese envío le pide que tenga indulgencia y un amor fraterno para con Onésimo, de acuerdo al espíritu cristiano católico. Y que más aún, que si está en sus posibilidades, que Pablo estaría de mil amores dispuesto a recibirlo e incluso a restituir cualquier deuda o daño que le hubiera causado a Filemón,
porque le era muy útil. Entonces, este Pablo se encuentra en prisión, allí en Éfeso. Está cautivo y dado que el apóstol espera pronto su liberación, esta carta debió de ser escrita más o menos por el año 53, en la misma época en que escribió la epístola a los colosenses. La contemporaneidad de estas dos cartas se manifiesta por los personajes nombrados en ambas epístolas, en el que hay nombres que aparecen en ambas epístolas. Te voy a citar algunos de estas personas que aparecen citados, valga la redundancia, en estas epístolas. Fíjate, además del propio Onésimo, que ya lo citamos aquí, y de Filemón, que es el destinatario de la epístola, aquí este Pablo nos va a citar a Marcos. ¿Quién es Marcos? Marcos es el sobrino de Bernabé, que no sé si recuerdes, pero su nombre correcto, su nombre completo era Juan Marcos. Y él es el que, con el paso del tiempo, va a ser el escritor del Evangelio de San Marcos. Él posteriormente va a ser secretario, pudiéramos decir, de Pedro en Roma y después va a ser el escritor del Evangelio de Marcos. Nos cita también a Aristarco, un seguidor muy cercano a él, a Demas y a Lucas. Demas no tenemos más referencia de él, pero era uno de los seguidores y ayudantes de Pablo. Lucas es el médico que estuvo en el tercer viaje acompañando junto con Marcos también, estuvo acompañando a este Pablo y que está compartiendo momentos en el cautiverio. No quiere decir que estuvieran todos presos. Estaba preso Pablo y también Aristarco estaba detenido. Pero los otros que citan aquí, Marcos, Demas y Lucas, estaban acompañando por solidaridad, si tú quieres verlo así, en Éfeso, pero no estaban prisioneros. Lucas también es el médico que también va a ser el escritor del Evangelio de San Lucas y del libro de Hechos de los Apóstoles. Date cuenta de la importancia que tiene, además de todo lo que hemos visto de Pablo, por la influencia que en determinados momentos ha tenido sobre los propios evangelistas sinópticos Marcos y Lucas. Entonces es una grandeza bárbara la de este Pablito. No, después aquí nos cita a otros personajes como Arquito, que desconocemos qué hizo, pero lo cita tanto en la epístola a los colosenses como también en la de Filemón. Onésimo lo va a llevar, pudiéramos decir, además de llevar esta epístola, va a llevar al propio Onésimo, otro personaje importante para Pablo, de nombre Tíquico. Tíquico, medio especial el nombrecito, Tíquico, que él va a ser el enviado a Colosas para llevar la carta. Por lo tanto, sin que se nos precise específicamente, pero suponemos que Filemón estaba radicando también en la ciudad de Colosas. Entonces, probablemente, además de que llevaba esta carta para Filemón, es probable que este Tíquico llevara también la carta para los habitantes de la región de Colosas. Bueno, ya entrando un poquito ya más en materia particular de esta epístola, que es muy breve, quiero decirte que por breve que sea y por personal que sea, siempre reviste características en que Pablo aprovecha siempre en ampliar su catequesis y en darnos
aspectos muy importantes a la comunidad cristiana católica a la cual va dirigida. Aquí, aunque era para Filemón, pero esta carta, claro que se leyó también en la comunidad de Colosas. Ya vamos a ver al rato que había una característica muy eh, repetitiva en que este Pablo pedía que aunque la carta fuera para alguna comunidad, debía de ser leída en voz alta para que toda la comunidad la conociera y que esa misma carta debía de circular en comunidades y ciudades cercanas. Por esa razón, aunque esta epístola es de carácter personal, pero la conocieron los integrantes de la comunidad de Colosas. Como es tan breve, te la voy a leer completa y vamos a ver qué comentario adicional hacemos. El saludo ya clásico, ya vamos conociendo cómo lo hace Pablo. Dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, que también Timoteo está preso junto con Pablo. A nuestro querido amigo y colaborador Filemón, a la hermana Apfia, no sabemos quién es Apfia, pero se supone que era una de las integrantes de la comunidad que ayudaba en el desempeño del ministerio y la asistencia que se daban en estas comunidades, y ella pues comandaba parte de este servicio. A nuestro compañero de armas, Arquipo, ese compañero de armas, aquí Pablo nos está dando el tip, Arquipo, lo conocía él por el tiempo en que estuvo en su militancia, Pablo, dentro de las fuerzas armadas del Imperio Romano. Por eso aquí le pone nuestro compañero de armas, Arquipo. Y a la iglesia que se reúne en tu casa, o sea, en tu casa, fíjate, o sea, aquí otro dato, estamos viendo que siguen siendo comunidades que se reúnen en casas de los integrantes. No es una sinagoga ya, porque los han corrido de las sinagogas. Recordemos que Pablo fue muy asediado por los judíos y ya no le permitían se acercara a las sinagogas, y pues entonces las, el culto se daba en casas particulares de los integrantes de la comunidad. Continúa diciendo gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. O sea, Pablo en todo momento nos está recordando y reforzando la idea de la Trinidad. Aquí nos cita al Padre, nos cita al Señor Jesucristo, y aunque no de manera explícita, pero pues es por el Espíritu Santo que está haciendo esto Pablo. En otras va a ser más contundente la presencia por, por el escrito de Pablo sobre el Espíritu Santo. Continúo, dice, doy gracias sin cesar a mi Dios, recordándote en mis oraciones, pues tengo noticia de tu caridad y de tu fe para con el Señor Jesús, para bien de todos los santos. Me detengo. Recordemos, aquí está poniendo Pablo, Señor Jesús. La palabra de Señor únicamente se le da a Jesús después de su glorificación, y no hay palabra más excelsa que pueda existir en el mundo. Ya vimos en la clase pasada cómo en una de sus epístolas, la que vimos, que la palabra de Señor es la única que en toda la Biblia está con mayúsculas, ese nombre de Señor. Entonces, siempre tiene cuidado Pablo de estarnos reforzando la idea trinitaria, y eso es una de sus características. Y la caridad, que caridad recordemos que es sinónimo de amor. Entonces aquí Pablo nos está reforzando en que hay amor y que hay fe, los principales ingredientes de la comunidad cristiana católica. Bueno, y pido a Dios que tu participación en la fe se haga eficiente
O sea que eficiente debemos de entenderlo, que tenga frutos, que tenga consecuencias, que no tengas nada más una fe de etiqueta, una fe de membrete, que nos suele pasar, ¿eh? Con perdón, pero a mí y a todos nos pasa muy seguido. Mediante el conocimiento perfecto de todo el bien que hay en nosotros en orden a Cristo. Cristo, el otro nombre de la glorificación posterior a la glorificación de Jesús. Pero sobre esto, el más sublime es Señor. Recordemos que ahora tristemente por las costumbres que tenemos, Señor, le decimos Señor a todo mundo, pero en aquellos tiempos el decir Señor era el reconocimiento de que estabas ante una autoridad excelsa, ante una autoridad suprema. Y por eso, entre otras cosas, es una de las razones que le costó el enjuiciamiento y la crucifixión a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, porque hábilmente las autoridades religiosas judías pues le hacían notar a las autoridades romanas que además de que se decía hijo de Dios, en aquellos tiempos, pues por su gloria, por su poder, el emperador, el César, era casi casi un dios en la tierra y que además era el único señor dentro de toda de todo el imperio. Entonces fue una de las argucias que tramaron las autoridades religiosas judías para venderles la idea a Poncio Pilato de que Jesús era una amenaza porque Señor y Dios solamente el emperador podía tener ese apelativo, no Jesús. Y pues sabemos que le costó la cruz. Y que qué bueno que con ese acto, pues obtuvimos nosotros gracia sobre gracia, porque de no haber sido eso, nosotros no hubiéramos tenido la redención de la remisión de nuestro pecado y como consecuencia posterior el ganar la vida eterna. Recordemos, entre paréntesis, que el tiempo de la plenitud estaba perfectamente definido desde más o menos como 800 años antes, a través de varios profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, en los cuales nos fueron hablando de los tiempos mesiánicos. Y que si Jesús vino a este mundo, fue en primer lugar porque dentro de la plenitud, su Padre, Dios Padre, lo envió a este mundo con una misión definida de hacernos hijos de Dios a través de las enseñanzas de Jesús, que por Él pudiéramos tener la vida eterna y que por Él pudiéramos conocer a Dios Padre como, como, como el como el que está en el reino de los cielos, siempre ha estado y ahí siempre estará, y gracias a él, pues obtuvimos y tenemos todos los beneficios por la fe que tenemos en Dios Padre y en Jesús su unigénito. Bueno, continúo. Pues me alegraron mucho y me sirvieron de consuelo las noticias sobre tu caridad por el alivio que los corazones de los santos han recibido de ti, hermano. Recordemos que santos era uno de los nombres con que se conocían en muchas regiones a los seguidores de Jesús, imitando su santidad, de ahí el nombre de santos, que ya posteriormente se hizo ya de dominio común el apelativo de cristianos que en la comunidad de Antioquía se forjó y que de ahí se hizo común hasta nuestros tiempos, hasta nuestros días. Y gracias a eso tú y yo nos conocemos con ese sobrenombre de que somos cristianos. Bueno, después allá viene la intercesión a favor de Onésimo de parte de Pablo. Dice,
Por lo cual, aunque en nombre de Cristo tengo suficiente libertad para mandarte lo que conviene, prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad. O sea, le pide no por potestad, sino por caridad, Pablo, que escuche el razonamiento que le está haciendo llegar a través de esta carta. Yo, este Pablo, ya anciano, y además ahora preso de Cristo Jesús. Aquí, al decir anciano, Pablo debió haber tenido, de acuerdo a la fecha de su nacimiento, más o menos, sin precisarte con exactitud, pero frisaba entre los 50 y 60 años. Recordemos que Pablo nace en el año 5 de nuestra era, estamos aquí hablando del 53, pero ya pasaba de estaba entre los 50 y algo más. Ya ves que no se puede tener la precisión exacta, pero pues para las esperanzas de vida de aquella época, pues sí, él ya se consideraba un anciano en cuanto a su edad. Y también recordemos que en aquella época los ancianos también es gente de la comunidad que sobresale por su conocimiento y, e inteligencia y un nivel más elevado de discernimiento. Pero aquí se refiere a su edad este Pablo. Entonces, preso de Cristo Jesús, o sea, por su fe en Cristo Jesús, por el asedio de las comunidades judías que lo perseguían por todas partes y que lo embarcaban y que también engañaban a los procónsules para que de preferencia le dieran muerte, pero ante la imposibilidad de lograrlo, por lo menos que lo metieran al tambo, y allí estaba Pablo. Te ruego en favor de mi hijo, de Onésimo, a quien engendré entre cadenas. Vamos entendiendo aquí eso de que a quien engendré entre cadenas significa que también Pablo, estando preso, lo conquistó a Onésimo para la Iglesia Cristiana Católica, por supuesto que lo bautizó y lo evangelizó. Y entonces, por eso se atreve a decir esa palabra de engendré, no porque fuera hijo carnal de este Pablo. Si en otro tiempo, refiriéndose a Onésimo, te fue inútil, ahora es muy útil para ti y para mí. Aquí Pablo nos da un poquito de muestra de su habilidad de inteligencia utilizando la palabra útil. Si en otro tiempo te fue inútil, ahora es muy útil para ti y para mí. Y además, ¿sabes por qué viene esto? Porque el significado de la palabra onésimo es útil. Entonces, aprovechando el, el nombre de Onésimo, Pablo aquí hasta juega con inútil y útil. Entonces, que si fue inútil para Filemón, para Pablo es muy útil, y que si para el otro es inútil, que él por la utilidad que le da, lo recibiría de mil amores. Pablo todavía tenía sus aires de, de simplicidad, y yo creo que le han de haber dado risa a este Filemón. Continúo. Te lo devuelvo y trátalo como a mí mismo. Me habría gustado retenerle junto a mí para que me sirviera en tu lugar. Aquí nos da a entender que este Filemón le fue también bastante allegado a este Pablo y que le fue muy útil, y que ahora este Onésimo está siendo igual de útil para él, para Pablo. Entonces, repito, dice, me habría gustado retenerle junto a mí para que me sirviera en tu lugar en esta prisión que padezco por el Evangelio. Ya dijimos, por ser seguidor de Cristo Jesús y por difundir su palabra. Pero no he querido hacer nada sin consultarte, para que esta buena acción tuya no fuera forzada, sino voluntaria. O sea, se le está pidiendo voluntariamente a fuerzas, como dijéramos en estos tiempos, a ver si cae el Filemón.
Tal vez fue alejado de ti por algún tiempo, precisamente para que lo recuperaras para siempre, y no como esclavo, como un hermano querido, que siéndolo mucho para mí, cuanto más lo será para ti, no solo como amo, sino también en el Señor. O sea, aquí Pablo le está haciendo notar a Filemón que independientemente de que Onésimo es su esclavo, porque aunque esté en la lejanía, le sigue perteneciendo a él, pero que ya lo debe de ver no tanto como esclavo, sino como hermano en la fe. Y como hermano en la fe, no puedes tú pensar en tener esclavos a tu servicio. Tú no puedes, si eres un seguidor de Cristo Jesús, no puedes ni tú ser esclavo de nadie más que de Él. Y eso viéndolo en un sentido amplio, o sea, de que nuestro único Señor es Jesús. Entonces, nosotros pudiéramos decir, entre comillas, seríamos sus esclavos, pero más que esclavos somos sus seguidores e hijos por su misericordia de Dios Padre. No nos confundamos. Pero, pues aquí Pablo lo está presentándolo en cierta manera así a Onésimo. Continúo, dice, por tanto, si me sientes realmente unido a ti, acógele como a mí mismo, a Onésimo. Pues aquí Pablo está haciendo uso de su influencia ante Filemón. Y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo mismo, Pablo, lo firmo con mi puño. Yo te lo pagaré. Esto nos refrenda la, la idea de que este Onésimo probablemente le robó a Filemón y que eso fue lo que posiblemente fue la causa de su separación y que con el paso del tiempo, pues se une a Pablo, le es muy útil, se convierte al cristianismo católico, cambia su forma de pensar y de actuar y de acción, y entonces, como cualquiera de nosotros que supera el pecado, que viene el arrepentimiento, la decisión de no pecar más y sobre todo una conversión, nos hace hombres nuevos. Entonces, en este caso, Onésimo tenía esa condición y Pablo se atreve a decir todavía, si él te defraudó, si te causó algún daño, anótalo a mi cuenta y yo te lo voy a pagar. O sea, yo respondo por él. Entonces, pues son enseñanzas profundas que nos está dando aquí Pablo. Continúo, por no recordarte deudas que tienes conmigo, pues tú mismo te me debes. No nos confundamos. Aquí no pensemos que Filemón también le debía dinero a Pablo. No. Aquí Pablo se está refiriendo a que gracias a su evangelización lo hizo cristiano católico a Filemón. Por lo tanto, se siente Pablo con el potencial de poderle decir, tú me debes a mí la gracia de que por mí conociste a Jesús de Nazaret, por mí, y conociste su evangelio. Entonces, tú eres seguidor, eres cristiano, pero estás en deuda conmigo porque yo obré por ti. Entonces aquí lo está utilizando como una medida de presión este Pablo ante Filemón y pues era muy hábil. Ya, ya lo dijimos. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor. Alivia mi corazón en nombre de Cristo. O sea, está metiendo el apelativo de Señor y también al de Cristo. O sea, le está pidiendo, oye, no puede haber algo más grande por el cual yo te pido este favor. Te lo pido en nombre del Señor y también te lo pido en nombre de Cristo, que es el mismo, es Jesús glorificado. Pero pues aquí lo está utilizando Pablo hábilmente. Te escribo confiado en tu docilidad, o sea, como cuando tú haces una oración que nos dicen, confía, como nos decía el propio Jesús,
en su vida que decía, cuando pidas algo, considéralo como recibido, considéralo como que vas a obtener eso que estás pidiendo, dalo por hecho, ten fe. Y entonces aquí Pablo también lo está aplicando. Te escribo confiado en tu docilidad, o sea, estoy seguro de que por tu docilidad vas a aceptar lo que te pido, seguro de que harás más de lo que te pido, fíjate, todavía. Y cierra Pablo poniendo al mismo tiempo, prepara mi hospedaje, pues espero que por vuestras oraciones se os concede el favor de mi presencia. O sea, Pablo siempre les pedía que pidieran por él y él haría todo lo posible por visitarlos de nuevo, pero siempre les estaba pidiendo oración por él, igual como ahora el Papa Francisco nos pide que hagamos oración por él, porque tiene muchas responsabilidades y pues es entendible. Nosotros ya que estamos estudiando esto, sabemos que como humanos tienen demasiados asedios y demasiadas presiones y tensiones. Entonces, el pedir por su buen desempeño, por su fidelidad, por su compromiso hacia Dios, es recomendable. Hazlo cuando puedas, siempre, igual que lo haces, o si no lo haces, hazlo por tu párroco, y más ahorita para que tenga él la iluminación para llevar unos oficios dignos de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo en la próxima semana. Cierra la carta Pablo poniendo, te saludan Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús. O sea, Epafras estaba detenido también y cautivo ahí en Éfeso. Marcos, que ya dijimos quién es, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea, Pablo tuvo influencia sobre muchos de las cabezas principales de nuestra primitiva iglesia cristiana católica. Cierra diciendo Pablo, la gracia del Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. Aquí, para cierre, Pablo incluye a la tercera persona de la Trinidad y sabemos que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Pues hacer santos. Ahí está implícito en su nombre, su función, su misión. Y por lo tanto aquí Pablo te dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, el nuevo espíritu que debes de tener tú, Filemón, por haber conocido el Evangelio de Cristo Jesús. Bueno, pues esta fue la epístola de, de Pablo hacia Filemón. Bueno, repito que por muy personal que sea, nos deja enseñanzas que permean y continúan hasta nuestros tiempos. Y todo lo que vemos escrito del puño de Pablo, debemos de actualizarlo y aplicarlo a nuestro día a día. Bueno, pues después tenemos la epístola a los Colosenses y aquí está en una lámina todo lo que es el plan de la epístola. No sé hasta qué punto podamos avanzar hoy, pero vamos a tratar de hacer lo más que podamos. Bueno, me voy al capítulo primero de la epístola de los Colosenses, lo que vemos aquí en la lámina como introducción. Entonces, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, aquí entonces ya vemos, Timoteo está muy cercano a Pablo y el saludo de Pablo lo incluye. Esta carta la dirige a los santos de Colosas, o sea, a los seguidores de la Iglesia Cristiana Católica en Colosas, hermanos fieles en Cristo. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Clásica la apertura de Pablo, y después continúa poniendo, cuando oramos, damos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros,
pues tenemos noticias de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que tenéis con todos los santos. O sea, aquí Pablo está bien alimentado y les está dando retroalimentación de que sabe que están firmes en su fe en Cristo Jesús y obrando las obras de amor y de caridad con los integrantes de la comunidad. Aquí todavía pone los santos, no pone cristianos. Estas virtudes, perdón, y no lo pone no porque no existiera el apelativo, sino porque lo veía como una forma más identificables de comunicación Pablo para con ellos, pero ya existía el término en otras latitudes de cristiano. Estas virtudes vuestras se fundamentan en la esperanza que os está reservada en los cielos, acerca de la cual fuisteis ya instruidos por la palabra de la verdad, el Evangelio. Entonces aquí Pablo resalta que gracias al Evangelio nosotros tenemos la esperanza de que vamos a llegar al cielo por la gracia de Jesús, que murió por la remisión de nuestro pecado y que por su glorificación nos dio la opción de llegar a la vida eterna. Continúo, que llegó hasta vosotros el Evangelio. Esta palabra fructífera y crece entre vosotros, lo mismo que en todo el mundo, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en la verdad. Pablo, en una manera sutil, nos recuerda que Jesús es la verdad y la vida y el camino. Pero pues aquí nada más nos cita que de que la gracia de Dios es la verdad. ¿Por qué? Porque en Dios está la sabiduría, que la sabiduría tiene que ser verdad, no puede ser de otra forma. Y que Jesús, por ser imagen del Padre, también la tiene, también la posee. Continúo, dice, así os la enseñó Epafras, nuestro querido consiervo y fiel ministro de Cristo en lugar nuestro. Esto nos da a entender que estando Pablo en Éfeso, Epafras es quien está al frente de la comunidad de Colosas, que nos informó también de vuestro amor en el Espíritu. Vemos aquí Pablo sigue reforzando el conocimiento de la Santísima Trinidad y del amor como uno de sus frutos que desde el bautismo recibimos y que por lo mismo vemos a nuestro prójimo como Jesús nos ve a nosotros. Por eso tampoco nosotros hemos dejado de rogar por vosotros desde el día que lo oímos, el Evangelio, y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad, de la voluntad divina, se refiere, con total sabiduría y comprensión espiritual. O sea, que pide que haya, que tengamos una sabiduría como la que tiene Dios, como la que tiene Jesús, y a través de su Espíritu la pide del Espíritu Santo para que procedáis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en todas las obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué más nos puede desear? ¿Más grande que esto? Pues no, no hay nada más grande. Le pedimos también que os fortalezca plenamente con su glorioso poder para que seáis constantes y pacientes en todo y deis con alegría gracia al Padre, que es bien, que os hizo capaces de participar en la luminosa herencia de los santos. Aquí al haber el término de herencia, esto pues nos está dando que gracias a los a ser santos tenemos la herencia de llegar al reino de Dios, al reino de los cielos, en heredad. Por eso la expresión la herencia de los santos. Él se refiere a Jesús,
nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido. Perdóname, Él se está aquí refiriendo a Dios Padre. Repito, Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, por quien recibimos la redención, el perdón de los pecados. Bueno, después de esta entrada, entra aquí, hay algo muy importante, un cambio muy fuerte en la comunicación de Pablo hacia las comunidades, en este caso con Colosas. Te voy a dar el porqué de esto. Por un lado, ya vimos que Colosas está en una zona, la hoy Turquía, pero que tiene una influencia muy grande, que tuvo desde aquel tiempo una influencia muy grande de diferentes culturas y comunidades que le dan una característica muy particular a Colosas. Por un lado, están los cristianos católicos que han entrado a la comunidad sin importar su procedencia de dónde vengan. Por otra parte, se encuentran los judíos, eh, pero aquí en Colosas el judaísmo tenía una característica muy especial. Cuando después de la deportación a Babilonia, ahí se inició lo que conocemos con el nombre de la diáspora. Desde esos tiempos emigraron muchos judíos obligados y hasta después de muchos años tuvieron oportunidad de regresar. Pero pensemos algo muy simple y sencillo. Los que nacieron en la cautividad ya no conocieron lo que era el judaísmo de sus padres. Nacieron en otro tipo de judaísmo y entonces ya no sintieron el mismo interés o afán de sus padres por regresar a la zona de Judea y se quedaron ahí. Pero por haber estado en cautiverio en una cultura pagana e idólatra como era la babilónica, pues tenía unas características muy especiales. Además de eso, está muy cercano esta zona de Colosas a lo que es la península griega. Y por otra parte, pues la influencia y el dominio del imperio romano, que también es otro politeísta en grado excelso, igual que los griegos, pues entonces es una composición de, de culturas, de religiones, de influencias que lo hacen muy especial a esta comunidad. Entonces, además de eso, recordemos que Pablo ya nos había advertido en otros momentos de que hay falsos profetas, algunos más malintencionados que otros, pero que están llevando evangelio a muchas zonas. Y como Jesús dijo, no solamente los que yo estoy enviando pueden hablar de mí, pueden hacerlo otros, y si están conmigo, no están contra mí. Entonces, dentro de estas personas que también llevaban evangelio y que llevaban que eran heraldos de otras religiones y culturas, se había suscitado un fenómeno que antes no habíamos visto en otras comunidades. La influencia, pudiéramos decir, platónica de la península griega se estaba viendo reflejada en Colosas en una forma muy fuerte. Entonces, corrientes como, por decirte algo, el ascetismo, eh, y otras más estaban permeando mucho. O sea, ascetismo entiéndelo como aquellos que están, eh, que están viviendo un estadio, un estilo de vida en el cual te desprendes de todo y te abrazas a creencias más bien de corte platónico, filosóficos, y todo lo que eso conlleva. Hay una de cosas ahí
nos vamos a encontrar en este tiempo, había una, un grupo que le llamaban demiurgos, que eran conocedores de la filosofía platónica, pero que estaban fuertes, estaban gruesos, como dijéramos nosotros. Entonces, así como citamos que en un tiempo en Jerusalén había comunidades, además de los fariseos y de los saduceos, había otras más, como los celotas, que eran quienes estaban en contra del imperio romano, había otros que eran los esenios, que eran los que llevaban más o menos como en una manera ermitaña la fe y que creían que estaba muy viciada la religión, pues aquí también en Colosas se dan fenómenos más o menos parecidos. Entonces este Pablo, por un lado, por las condiciones que se estaban dando, él tiene que innovar, tiene que entender y poner en práctica estilos de comunicación no propios en él. Y aquí lo vamos a ver, porque lo que sigue en esta epístola a los colosenses, se mete Pablo a terrenos dogmáticos y a terrenos teológicos que van a desencadenar al final en unas recomendaciones morales para poder vivir la fe. Se oye muy, muy ambicioso, pero nada fácil de poder lograrlo. Entonces Pablo empieza a meterse aquí en ese tenor de comunicación. Fíjate, en el, sigue este capítulo primero, como tiene el subtítulo El primado de Cristo. Primado va relacionado a primacía, a primero, primer lugar. Así como tú dices, por ejemplo, el cardenal Carlos Aguiar es el cardenal primado de México. ¿Por qué? Porque es el primero en la jerarquía. Aquí, al decir primado de Cristo, pues Cristo es el más grande que puede haber. Por eso se refiere a primado de Cristo. Pero entra Pablo a manejar conceptos que eran propios de, de libros muy especiales en la Biblia, para que nos ubiquemos. Fíjate, en la Biblia, dentro de sus libros, así como vemos con mucha frecuencia los salmos junto con el cantar de los cantares forman parte de libros de la lírica, y hay otro más. Pero después hay otros libros que les llaman los libros sapienciales, que son 5 libros. Y dentro de esos 5 libros está el de la sabiduría, el eclesiástico, el eclesiastés, y hay otros 2 más. Y todos van con la influencia de que de Dios emana la sabiduría y que por la sabiduría existe la palabra y que la palabra es por lo que se creó el universo y que ese universo fue creado, ya lo sabemos nosotros, por el Espíritu Santo y por Jesús también el unigénito junto con Dios Padre. La Santísima Trinidad obró en la creación del mundo, pero pues son conceptos que no se manejaban anteriormente con mucha ligereza o con mucha frecuencia. Pablo va a empezar a manejar conceptos de este tipo. Fíjate, refiriéndose a Cristo, empieza diciendo Pablo, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Aguas aquí. Vamos desmenuzando esto. Aquí nos habla de que Dios Padre es la imagen invisible. Claro, porque nadie lo hemos visto y el único que lo conoce es Cristo, es Jesús, su unigénito. Él es la imagen del Padre.
por lo tanto tiene la misma sabiduría que el Padre. Y sabemos que la creación fue hecha por el Padre para complacer al Hijo. Y por esa razón, cuando llega el momento de la glorificación de Jesús después de su excelente obra desarrollada aquí en el mundo, en su ministerio público, Dios Padre no solamente lo felicita y lo glorifica, dándole honor y gloria, valga la redundancia, sino que además le da más Espíritu Santo en reconocimiento a lo logrado y además lo hace Señor, ese nombre que conocemos, Señor, pero ya no solamente Señor de la creación que por Él la hizo, sino que ahora es Señor del universo, de todo lo creado, no solamente del orbe de nuestro mundo. Y además, aquí nos meten otras palabras relacionadas con la angelología, con los ángeles. Vemos aquí esto de tronos, de dominaciones, principados y potestades, son diferentes jerarquías dentro de los ángeles que, que fueron hechas antes de la creación del mundo, pero que aquí nos aclara Pablo, todo fue creado por él y para él. Por él, aquí nos está diciendo por Dios Padre, para él, para Jesús, su Hijo. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia, se refiere a Jesús. Lo hemos visto que en las epístolas de Pablo nos dice Jesús es la cabeza y todos nosotros somos distintos miembros del cuerpo místico de Jesús y todos en conjunto conformamos su iglesia, la iglesia. Aquí no los está refrendando Pablo. Y dice, Él es el principio, se refiere a Cristo Jesús, el primogénito de entre los muertos. Esto del primogénito de entre los muertos, Él es el primogénito de Dios, pero también por ser el primero que resucita de entre los muertos, es el primogénito, el primero. Entonces, no nos confundamos, primogénito por genética entendemos como el unigénito de Dios, primogénito de entre los muertos, el primero que de entre los muertos llega al cielo, a la morada eterna. Continúa poniendo Pablo, refiriéndose a Cristo, para que sea Él el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud. Dios Padre, refiriéndose a Jesús, su Hijo, en Él pone toda la grandeza de la plenitud. Sí, y por eso sabemos que Jesús vino aquí como a este mundo, como el que inicia los tiempos de la plenitud, pero nosotros estudiosos de la Biblia sabemos que ya la plenitud, la palabra plenitud en su concepto más estricto se da cuando resucita Jesús y asciende al cielo para ser glorificado. En ese momento, además de que sube para ser glorificado porque él le dio gloria al Padre con su obra realizada en este mundo, además de eso es cuando ya recibe el título de Cristo, cuando recibe el título de Mesías, cuando recibe el título de Salvador. Y todo esto es cuando en estricto orden hace que surja la plenitud en toda la extensión de la palabra. Entonces, al venir Jesús a este mundo, inició los tiempos mesiánicos, los tiempos escatológicos, o sea, los últimos tiempos, los tiempos cristológicos, porque gracias a Él vamos a conocer a Cristo Jesús, el Señor, como dice aquí el punto 4, y es cuando la plenitud llega a su culmen, a su clímax, a lo más grande que puede haber. Bueno,
Entonces continúo, y reconciliar por él y para él todas las cosas. Este versículo que te acabo de decir cuadra perfectamente con lo que leímos hace ratito en el versículo que dice, todo fue creado por él y para él. Aquí, como reforzando la idea, Pablo cita, y reconciliar por él y para él todas las cosas. Y ya nada más nos quedan un versículo más. Pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Te quiero decir que lo que te leí, a excepción de este último versículo, de pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos, esto último fue un añadido de Pablo a un himno muy antiguo que existía. Esto que te leí acerca del primado de Cristo es una alabanza, una adoración que Pablo la actualiza y que él le agrega al final ese pacificando mediante la sangre de la cruz los seres de la tierra y de los cielos. Bueno, pues entonces ya no quiero continuar ahorita más porque no nos daría tiempo. Estamos aquí quedándonos más o menos en este punto, en el punto 4 de las instrucciones teológicas. Estas instrucciones teológicas, te repito, viene siendo algo nuevo en la forma de dirigirse de este Pablo a las comunidades, porque nos habla también de una instrucción dogmática. Y como vemos aquí en la sección tercera, ahí vamos a entrar también a una sección moral en cuanto a la vida, al día a día que llevamos. Entonces, estamos entrando en esta epístola a unos conceptos nuevos que Pablo se está viendo orillado a manejar, pero con una maestría y por supuesto guiado por el Espíritu Santo de una manera sublime. Y por otra parte, pues lo que el contenido de esta epístola, como en todas sus epístolas, permea hasta nuestros días y nos sigue dando instrucciones válidas para vivir a plenitud la palabra y la luz de Dios Padre y de Cristo nuestro Señor. Bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Agradezco tu presencia y entre todos le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado en esta sesión. Le pedimos que nos dé salud, que nos dé paz y tranquilidad a nosotros y a nuestra familia, que tengamos una buena semana y que tengamos la oportunidad, si es su voluntad, que el próximo lunes nos volvamos a encontrar en este espacio virtual. Yo te agradezco tu presencia, te invito a que des una constancia de que estuviste presente entre nosotros y te deseo una bonita noche. Pondremos la canción de cierre. Gracias de nuevo por estar conmigo. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó.
Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Jesús? Es quien me salva, me da vida y paz. El Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. Es esta mi confesión de fe, Señor. Sé que habitas en mí.